Bienvenidos a una nueva clase de matemáticas de cuarto grado. Estaremos viendo la unidad números decimales en la lección Formemos números decimales en la sección número 7. Esta es la clase número 3. El objetivo de esta clase es multiplicar los números decimales por 10 y 100 y dividir entre 100 los materiales a utilizar, cuaderno y lápiz. Esto lo podemos encontrar en la página del guía del docente, en la página número 95 y 96, y asimismo en el libro de texto del estudiante, perdón, en la página 73 y 74. Soy la docente Andrea Michelle Galera. Recordemos que en la clase anterior estábamos viendo la relación de los signos mayor, menor o igual según en cada uno de los ejercicios. En este caso teníamos 3 ejercicios donde teníamos que relacionar ayudándonos o auxiliándonos de la recta numérica. Recordemos que en este caso pues teníamos que eh, el número que se encontraba más a la derecha, ese era pues el número mayor. Si este número se encuentra al lado izquierdo, entonces va a ser menor. En este caso, pues concluíamos que 2.14 va a ser mayor que 1.98, dado que 2.14 está más a la derecha que 1.98, como observamos en la recta numérica. En el caso del ejercicio número 2, concluíamos que 2.14 era menor que 2.17, dado que 2.17 está más a la derecha que 2.14. Y también concluíamos en el ejercicio número 3 que 2.14 es menor que 2.2, dado que 2.2 en este caso está más a la derecha que 2.14, como podemos observar en la recta numérica. Entonces, concluíamos que en la recta numérica los números que estaban más a la derecha van a ser mayores. Ahora resolvamos lo siguiente entonces. ¿Cuánto es 10 veces 1.23? Esto es decir, ¿cuántas veces o cuánto más va a ser el resultado de tener 10 veces 1.23? Es como que yo sumé 1.23 más 1.23 más 1.23, ¿verdad? Pero en este caso, recuerden que 10 veces me está refiriendo a una multiplicación, ¿sí? Entonces, vamos a observar esta tabla que nos va a ayudar. Como es 10 veces más esa cantidad, entonces vamos a estar multiplicando por 10. En este caso, recuerden que 1.23 tiene una parte entera que es una unidad, que aquí la tenemos, miren, una unidad. Si nosotros multiplicamos esa unidad por 10, miren, aquí va la flecha, si nosotros multiplicamos una unidad por 10, entonces 1 por 10 es 10. Y eso pasa a ser entonces, miren, una centena, una decena, perdón. Pasa a ser una decena y entonces encontramos que va a tener otro número. Ahora, vean aquí también que en la parte decimal tenemos 2 décimas. Aquí están las 2 décimas que nosotros tenemos actualmente, miren. Estas 2 décimas, si yo las multiplico por 10, van a pasar a la siguiente casilla y se van a convertir entonces en 2 unidades, miren, en 2 unidades. O sea que cada vez que multiplicamos por 10, automáticamente pasa a la siguiente casilla con un nuevo valor, siempre manteniendo la cantidad, pero con un nuevo valor. Y como aquí hay 3 décimas, miren, aquí hay 3 centésimas, perdón, miren, aquí están 1, 2, 3 centésimas. Si nosotros multiplicamos eso por 10, que son las 10 veces que nos está solicitando la pregunta, entonces, miren, siguiendo la flecha, eso pasa a la siguiente casilla que serían las décimas, miren, y se formaría 1, 2, 3 décimas. Entonces, ordenando nosotros, entonces, esa multiplicación y esa relación, entonces tenemos lo siguiente. Miren, 1.23 por 10, entonces va a ser 12.3. ¿Por qué 12.3? Recuerden que la unidad nos quedaba 10, ¿verdad? Y nos quedaba 10 decenas aquí. Luego aquí nos quedaba 2 unidades, entonces 10 más 2, eso es 12, esa es parte entera. Y ahora en la parte de las décimas, miren, nos quedaba 1, 2, 3 décimas aquí. Y en las centésimas no quedaba nada, ¿verdad? Puesto que se hicieron 10 veces más. Entonces, por eso queda 12.3. Entonces, 10 veces 1.23 va a ser 12.3. Entonces, ¿qué podemos concluir? Nosotros vamos a concluir entonces que si multiplicamos los decimales por 10, el punto decimal va a cambiar de posición.
a la derecha por una cifra. O sea que, como en los casos de los números naturales, se aumenta el valor de cada cifra al valor inmediato superior, es decir, a la siguiente casilla yendo hacia la izquierda, ¿verdad? Que es mayor que la anterior. En este caso, observemos, ¿verdad? Que 1.23 por 10 también, una forma accesible de saber cuánto va a quedarnos ubicado, haciendo el uso y el movimiento del punto decimal, que es lo que va a cambiar según la definición que nos están dando. Entonces, si yo veo cuántos ceros tiene el número 10, el 10 tiene nada más un cero. Entonces, yo voy a mover este punto decimal hacia la derecha, una posición. ¿Por qué una posición? Porque el 10, perdón, solo tiene un cero. Entonces, yo muevo una posición y si yo coloco el punto aquí, entonces miren, me queda el mismo 12.3. Es otra estrategia un poco más rápida para poder entonces visualizar la respuesta que se nos va a generar. Entonces, según la cantidad de ceros que haya en la multiplicación, ¿verdad? Es la cantidad de movimientos hacia la derecha que vamos a realizar en nuestro número para ubicar nuevamente nuestro punto decimal en una nueva posición y obtener entonces la cantidad y el resultado adecuado, ¿verdad? En este caso entonces 1.23 por 10 va a ser 12.3. Ahora entonces vamos a resolver cuánto es 1.23 entre 10. Es decir, yo quiero repartir esa cantidad decimal entre 10 personas. Entonces nos vamos a auxiliar de la tabla anterior, solo que esta vez el proceso va a ser diferente. Ya no vamos a multiplicar por 10 a la siguiente casilla al lado derecho, sino que esta vez vamos a dividir entre 10 y vamos a ir hacia el lado derecho. Ya no vamos a ir hacia la izquierda, sino hacia la derecha, porque cada vez entonces va a ir disminuyendo la cantidad. En la multiplicación iba aumentando, aquí vamos a ir disminuyendo. Entonces, veamos aquí que aquí tenemos una unidad, ¿sí? De 1.23, que es una unidad acá en la parte entera. Entonces, este 1, si yo lo voy a dividir entre 10, va a pasar automáticamente a la siguiente casilla más pequeña o de menos valor. En este caso son las décimas, miren. Y como solo es una, entonces me va a quedar una décima, ¿sí? Ahora, recuerden que en el número 1.23, aquí, yo dos, tengo dos décimas. Aquí están, miren. Una, dos. Pero como yo la voy a dividir entre 10, entonces van a pasar a la siguiente casilla al lado derecho que tiene menor valor, que son las centésimas. Entonces, si yo paso eso aquí a las centésimas, ¿verdad? Recuerden que son dos décimas, entonces van a pasar, esas dos décimas van a pasar a las casillas de las centésimas. Miren, aquí, miren, y nos queda una y dos centésimas ahora. Ahora, las tres décimas que yo tenía en 1.23, las tres centésimas que yo tenía en 1.23, ahora si yo la divido, estas tres centésimas, entre 10, entonces ahora eso me va a pasar, miren, aquí están, 1, 2, 3. Si yo la divido entre 10, ahora eso me va a pasar a una casilla de menor valor, que van a ser las milésimas, miren. Entonces me van a quedar 1, 2, 3 milésimas ahora. Entonces vean que donde había una unidad, ahora van a haber 0 unidades, puesto que las dividimos entre 10 y como se reparten todas y pasan a la siguiente casilla, entonces las unidades quedaron vacías y por eso lo representamos con el número 0. Bien, donde habían dos décimas, eso va a pasar entonces ahora a las centésimas, miren. Y donde habían 3 centésimas, ahora eso va a pasar a las milésimas. Entonces va a ir disminuyendo a una posición de casilla de menor valor. Entonces, teniendo esta relación, entonces tenemos que 1.23 entre 10 va a ser igual a 0.123 ahora, ¿verdad? Miren, quedó una cantidad menor puesto que estamos dividiendo, estamos repartiendo y eso va a disminuir. No es como en la multiplicación que ya estamos aumentando, entonces eso va a crecer y va a ser un número mayor. Aquí no, en la división va a disminuir y por lo tanto vamos a obtener una cantidad menor que la que nos dieron desde el inicio. Bien, entonces aquí nos plantean un ejemplo de cuánto es 4.2 entre 100. Vean que ya no es entre 10, sino entre 100. Entonces, ¿qué sucede cuando es entre 100? Pues siguiendo esta relación, miren, y
tomando un poquito el concepto de la multiplicación, lo que vamos a hacer es que nos vamos a fijar cuántos ceros tiene el 100. ¿Cuántos ceros tiene el 100? Si usted se fija, tiene 1, 2 ceros. Bien, como tiene 2 ceros y yo busco disminuir esta cantidad 4.2, entonces yo voy a mover el punto hacia la izquierda. ¿Sí? Yo voy a mover este punto hacia la izquierda, la cantidad de ceros que tiene el 100. Como tiene 2, yo voy a mover 2 veces ese punto aquí, 1 y 2. ¿Sí? Y en esos espacios que están vacíos porque no hay números, vamos a ubicar ceros. Entonces vean que aquí está, miren, el punto, recuerden, estaba aquí, entre el 4 y el 2. Entonces, como yo lo moví 2 posiciones, 1, miren, 2. Y esos espacios vacíos los rellenamos con 0. Y entonces nos queda que la respuesta es 0.42 milésimas o 0.042. Entonces, observen que también en la división, al igual que en la multiplicación, podemos hacer uso del movimiento del punto decimal de acuerdo a la cantidad de ceros que haya, en este caso en el divisor. Pero ¿hacia dónde vamos a mover? Vamos a mover hacia la izquierda. Recuerden que en la multiplicación movíamos hacia la derecha. Aquí vamos a mover hacia la izquierda porque buscamos disminuir la cantidad. Entonces, ¿qué podemos concluir en la división nosotros? Podemos concluir entonces que si se dividen los números decimales entre la unidad seguida de ceros, el punto decimal va a cambiar de posición a la izquierda tantas cifras como ceros tenga el divisor, ¿verdad? Aquí como solo tiene, es entre 10 y el 10 solo tiene un cero, entonces solo movemos el punto decimal hacia la izquierda una posición y por eso agregamos 0.123. Miren, en este caso de 4.2 entre 100, como el 100 tiene dos ceros, vamos a mover 2 veces el punto decimal hacia la izquierda, ¿verdad? Recuerden que el punto está entre 4.2 y lo movimos 2 veces, por eso se agregaron 2 ceros, dado que para llenar los espacios correspondientes, para obtener entonces el resultado correcto. Gracias, nos vemos en una próxima clase.